Bien, sean bienvenidos a este nuevo video para la materia de elementos de programación de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy vamos a resolver un ejercicio que, bueno, es bastante famoso para ir aprendiendo lo que son las clases abstractas, fortalecer conceptos de herencia y demás. Entonces, el enunciado ahorita es bastante simple. Dice figuras geométricas. Realice un programa que permita construir un círculo, un cuadrado y un triángulo y nos permita conocer su área y perímetro. Bien, entonces el enunciado es bastante corto, bastante simple. Y lo que uno fácilmente podría pensar es, bueno, esto no tiene mucha dificultad, ¿no? El problema surge que nosotros tenemos que abstraer correctamente toda esta información. ¿Qué es de lo que nos hablan? Un círculo, un cuadrado y un triángulo. Pero ¿qué es lo que se nos pide? Se nos pide conocer el área y el perímetro. Estos deberían ser las razones por las cuales nosotros tengamos que abstraer esto en una clase padre, ¿no? Una clase llamada figuras geométricas. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Primero, empezar por esa clase, que sería la clase padre, hacer los métodos y como nosotros sabemos de que por herencia eh, las clases hijas van a poder efectuar esos métodos, necesitamos establecer correctamente el comportamiento, pero surge ahí también un problema, que círculo, cuadrado y triángulo no calculan el área y el perímetro de la misma manera. Los tres tienen ese comportamiento, pero la forma en la que lo van a calcular es muy distinta una de la otra. Entonces, podemos, por lo primero que podemos empezar es acá voy a crear un nuevo paquete llamado fig geométricas. Nuestro paquete para figuras geométricas. Y acá voy a crear la clase llamada figura geométrica. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Acá hemos dicho que de nuestras, de nuestras figuras geométricas, que son el círculo, el cuadrado y el triángulo, lo que necesitamos es obtener el área y el perímetro. Pero de las tres figuras sabemos que tienen ese comportamiento. Entonces nosotros podemos abstraer en una clase padre, es lo que mencionábamos. Entonces acá debería haber un método llamado área y acá un método llamado perímetro. Bien, entonces nosotros sabemos que el área y el perímetro nos tiene que dar un valor numérico. Por lo general no siempre van a salir valores enteros, valores exactos, así que podemos decir que sea un double para manejar un cierto margen de decimales. Pero ahora la pregunta es, ok, yo he tratado de compilar y dice falta la instrucción de retorno. ¿Qué es lo que debería hacer ahí? Acá yo estoy definiendo dos métodos. ¿Qué es lo que yo espero de estos métodos? Yo podría decirle aquí fácilmente, bueno, tengo que sacar el área de un cuadrado. Entonces return base por altura. Ok, necesito esos atributos, los tendría que crear y demás. Pero ahora recordemos, si yo hago esta instrucción y digo, como me han pedido el área de un cuadrado y yo sé que eso es base por altura,
Este método, por herencia, círculo, lo voy a poner acá con este, nueva clase, cuadrado, nueva clase, triángulo. Entonces, este método por herencia va a pasar a todas las clases hija. Entonces, a ver, trataremos de hacer que compile. Hemos dicho, bueno, el área es base por altura, necesitamos el doble base y altura. Eso lo necesito en el constructor. Mi base va a ser la base que me están mandando y la altura va a ser la altura que me están mandando. Ya, entonces, ahorita hemos definido, según nuestra idea, porque hemos dicho, bueno, necesitamos sacar el área y el perímetro de un círculo, de un cuadrado, de un triángulo. Perfecto. ¿Cuál de esos sería, digamos, el más fácil de resolver? El cuadrado, porque es solo una base por la altura, el área. Y el perímetro, pues 2 veces la base más 2 veces la altura. O bueno, en el caso del cuadrado, como solo es el... todos sus lados son iguales, sería el base por 4, ¿no? En realidad casi ni necesitamos este segundo dato. Base por base, base al cuadrado, ¿no? Y acá base por 4. Listo. Entonces incluso hemos simplificado más nuestro código. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, acá me pide que compile. Vamos a empezar por el cuadrado, que hemos dicho que era el más fácil de resolver. Como existe herencia, pues acá está marcado, ¿no? Extend. ¿Y qué es lo que decíamos? Decíamos que toda figura geométrica necesita y tiene una base, ¿no? Entonces, public cuadrado. Entonces el cuadrado requiere una base para poder construirse. Y esa base yo la tengo que mandar a la superclase, que es figura geométrica. Y compila. Entonces ahora, si yo creo un cuadrado de tamaño 4 de lado, como vemos no hay métodos accesibles en la clase, pero el área es 16. ¿Por qué? Porque yo he establecido ese comportamiento acá en la clase padre. Entonces eso es correcto. Si yo fijo el perímetro, también es 16. Bueno, da la casualidad, ¿no? Entonces el perímetro y el área están calculándolos bien, pero para un cuadrado. Así que en este momento nosotros nos tenemos que preguntar, ¿eso será correcto para todas las figuras geométricas? Porque está en la clase padre. Yo estoy asumiendo de que todas las figuras geométricas van a tener este comportamiento. Aunque sabemos en el fondo que eso no es verdad. Porque si nos ponemos a construir la clase círculo, ok, yo digo public círculo y sabemos que un círculo necesita un centro, un X y un Y y un radio. Esa es la información mínima necesaria para poder construir un círculo. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí me estás reclamando, me dice el constructor en figura geométrica requiere un entero. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que toda figura geométrica necesita una base. Pero este círculo está recibiendo 3 datos, no está recibiendo una base.
Estas son coordenadas y este es un radio. Entonces, ¿qué valor le voy a mandar? Pues bueno, ahí es cuando nosotros entendemos de que en primera, no toda figura geométrica tiene una base, ¿no? Entonces esto de acá no me sirve. Por lo tanto, el constructor tampoco me sirve. ¿Y qué pasa con el área? ¿Qué pasa con el perímetro? Ahora que ya no tengo un atributo base, ya no me funciona. Bueno, en ese caso, lo que nosotros tendríamos que hacer es decir, ok, toda figura geométrica puede calcular el área, puede calcular el perímetro. Pero ¿qué es lo que yo no puedo hacer acá? Decir cuál va a ser la forma en la que lo calculen. Y es ahí cuando entra este señor, el abstract. Acá lo mismo. Y como estoy definiendo métodos abstractos, la clase tiene que ser abstracta. Y como ven, compila. ¿Qué significa que un método sea abstracto? Un método abstracto en herencia, bueno, más que todo las clases abstractas sirven para hacer herencia, implica que todas las clases hijas, ¿sí? Tendrán ese método, pero puede que algunas de esas clases, bueno, más que todo, sí, afirmemos de una vez, pero no todas las clases lo implementarán de la misma manera. Es lo que veíamos, ¿no? Si yo trato de sacar el área y el perímetro de un cuadrado, no va a ser lo mismo que sacar el área y el perímetro de un círculo, y peor, de un triángulo. Imagínense cuántas figuras geométricas existen y yo no puedo estar asumiendo que el área de todas esas figuras geométricas es base por altura. Pero lo que sí sé es que todas pueden calcular su área, todas pueden calcular su perímetro. Entonces eso sí es lo que sé. Lo que no sé es cómo lo van a calcular. Entonces, al volverlo abstracto, estoy diciendo, existen figuras geométricas, pero no existe el objeto figura geométrica como tal. Por eso es abstracto, es un concepto medio confuso. Yo no puedo crear objetos de figura geométrica en este momento. Acá si se fijan, al lado derecho, si yo quiero crearme una figura geométrica F, voy a hacer una nueva figura geométrica, me va a decir error, figura geométrica es abstracto, no puede ser instanciado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya no puedo utilizar esto como objeto. Entonces, algunos dirán, ¿y en qué momento yo me puedo crear o figuras geométricas? ¿Qué pasa si yo quiero hacer una lista, ¿no? Import array list. Array list de figura geométrica. Lista. Va a ser una nuevo array list. Entonces, como ven, yo he podido crear el objeto. No me ha dado ningún error. Incluso lo puedo traer acá. Array list. Como ven, acá no tengo ningún elemento, está vacío. Entonces, ¿cómo yo puedo añadir elementos a mi lista de figuras geométricas si ni siquiera puedo crear un objeto de esta clase? Bueno, pues para eso están las clases hijas, ¿no? Por eso hemos hecho herencia. Este círculo automáticamente se vuelve una figura geométrica. Lo mismo con el cuadrado, lo mismo con el triángulo. Así que, si yo no puedo
crear objetos de figura geométrica, sí puedo crear objetos de triángulo, sí puedo crear objetos de cuadrado y sí puedo crear objetos de círculo. Esos son los objetos que yo puedo añadir a mi lista. Bien, ¿qué es lo siguiente de lo que nos tenemos que preocupar? Estábamos trabajando acá. Bien, entonces decíamos private int x, y, y bueno, el radio lo vamos a manejar como double. Private double radio. Entonces vamos a decir que vamos a guardar las coordenadas del centro. Punto y va a ser igual a y. Dis.radio va a ser igual a radio. Perfecto. Entonces yo he preparado el objeto círculo para que obtenga la información necesaria para poder crearlo y trabajar con él, que son el centro, las coordenadas del centro y el radio del círculo. ¿Qué es lo que sucede ahora? He tratado de compilar y me dice círculo no es abstracto o no está sobrescribiendo el método abstracto perímetro. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo hago herencia de una clase abstracta, me estoy comprometiendo a una opción, que la clase sea abstracta. Como ven ahí ya no me ciñe. Que la clase sea abstracta o sobreescribir el método. Como ven, al hacer esa sobreescritura, bueno, esto acá hay que poner overwrite. Al hacer la sobreescritura me ha dejado compilar, pero ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que añadirle acá el comportamiento necesario para que el círculo pueda decir su área y pueda decir su perímetro. ¿Qué va a pasar con las otras clases? A ver, las dejaremos preparadas y así de una vez nos metemos con el método. Este, por ejemplo, ya no compila, me dice no está sobreescribiendo los métodos, qué barrabasadas estarás haciendo, todo mal. Primero, ¿qué es lo que necesitamos? Decimos todo cuadrado tiene una base, la vamos a manejar con double. Entonces, public cuadrado, y acá va a recibir una base. Entonces, la base la tengo que guardar y voy a instanciar los métodos. Los voy a copiar de la otra clase para ahorrar un poco de tiempo. Listo. Y como ven, compila. He dejado preparada la clase para empezar a trabajar con estos métodos. ¿Qué va a pasar con triángulo? Pues la misma situación. ¿Cómo podríamos interpretar el triángulo? Bueno, quizás algunos dicen base por altura, ¿no? Pero lo haremos un poquito más interesante. Private. Vamos a manejarlo por coordenadas. Sabemos que un triángulo es la unión de tres segmentos conectados entre sí. Entonces podemos manejar acá la coordenada del punto x1, y1, x2, y2 y x3, y3. Los tres puntos de nuestro triángulo. Entonces public triángulo. Y acá voy a recibir int x1, int y1, int x2, y2, x3, y3. Bueno, constructor, esta parte va a ser un poquito tediosa, pero es lo que necesitamos para poder construir nuestro triángulo.
Ya, entonces así más fácil. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues necesito los métodos porque si no, no me va a dejar compilar. Listo. Bien, entonces como vemos ahora hemos hecho compilar, hemos creado nuestra clase abstracta, tenemos acá tres clases que se pueden instanciar, pero que no funcionan del todo bien, ¿no? Recordemos de que no hemos definido el comportamiento correcto para lo que son el cálculo de áreas y perímetros de cada figura. Empezaremos por la que habíamos dicho, la más fácil, ¿no? Que es nuestro querido cuadrado. ¿Cuál era el área? Pues el área sabemos de que es la base al cuadrado, ¿no? Entonces base por base. Nada más. Compila, compila. ¿Qué es lo que necesitamos para saber el perímetro? El perímetro de un cuadrado es base por 4, ¿no? La base 4 veces. ¿Compila? Claro que compila. Bien, haremos una prueba. Digamos un cuadrado de base 3. Y yo quiero saber el área. Ahí está, como ven, si es un cuadrado de 3, el área sería 3 por 3, ¿no? Súper sencillo. ¿Qué pasa con el perímetro? Ahí nos dice que es 12, ¿no? Bueno, como son los cuatro lados, cada uno tiene 3 de longitud, nos da 12. Listo, entonces cuadrado, estamos viendo que funciona correctamente. Nos iremos con círculo. ¿Cuánto es el círculo? Digo, el área de un círculo. Sabemos de que el área de un círculo, lo voy a poner acá en comentario, es el pi, bueno, no tengo pi, pero lo voy a poner así, de esta forma, pi por radio, ¿no? Que es radio al cuadrado. Entonces, tal vez alguno dirá, ¿cómo voy a obtener pi? Puedo poner 3.14, ¿no? Es una opción. Pero lo que Java nos ofrece es mat.pi. Bueno, a ver, bueno, no, mat.pi por radio por radio. Y como ven, compila. Bien, ¿cómo nosotros podríamos saber el perímetro? Bueno, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado y el perímetro no es más que decir pi por radio. Pi por radio. A ver, entonces crearemos un objeto. Digamos que va a estar en 0, 0 y su radio es de 4. Entonces el área, bueno, el área sale un número decimal súper enorme y el perímetro lo mismo. Bien, entonces eso ya hay que calcular mediante fórmulas y todo lo demás para basar la correctitud. Triángulo. Ahora aquí es donde nosotros lo vamos a poner interesante. ¿Cómo podemos obtener el perímetro y el área de un triángulo? Ay, aquí me estoy olvidando. ¿Dónde está? Esto es 2pi por radio, perdón. Ya quizás alguno ya está ahí matándome. La fórmula no me la acordaba de memoria. 2pi por radio al cuadrado, entonces ya estaría correcto. Triángulo. En el triángulo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para, dados los tres puntos de nuestro triángulo, sacar el área? Pues un método fácil y súper sencillo y seguro de obtener el área es determinantes, ¿no? Entonces, acá, bueno, lo tengo escrito, pero esto de acá, para directamente ahorrarme tiempo,
Ya, entonces nuestra determinante no es nada más que decir x1, y1, x2, y2, x3, y3 y al final añadimos de nuevo el primer punto. Ahí está, para que quede un poco más bonito. Y al final, ¿cómo sería pues la fórmula? La fórmula acá ya la tengo escrita. La fórmula sería obtener todas estas multiplicaciones, restándolas con los opuestos y multiplicándolas por un medio, ¿no? Entonces súper sencillo. Así que como ya tengo esto, lo voy a copiar, lo pego, en vez de corchete, paréntesis y listo. Bueno, acá hay que poner por, ¿no? Multiplicación. Listo. Como pues todas estas son variables enteras y hay que multiplicarlas por un medio, tal vez nos conviene que esto sea 1.0 por 2 y 2.0 para que se conviertan en variables decimales. ¿Ya? Entonces esto es una forma sencilla de convertirlo. ¿Qué tendríamos que hacer con el perímetro? Ya, el perímetro es un poco más largo el cálculo, ¿no? Para el perímetro, como nosotros lo único que conocemos son los puntos, lo que necesitamos es sacar la distancia entre los puntos e ir sumándolos. Sabemos que, acá lo voy a anotar, distancia entre dos puntos, la distancia d va a ser igual, acá los puntos lo voy a poner x1, y1 y x2, y2. Entonces la distancia de dos puntos pues sería la raíz cuadrada, lo voy a poner con b grande porque no hay raíz cuadrada aquí para escribir. Entonces x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos, acá es x2, perdón, menos y1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces todo esto tendría que ser una raíz y obtendríamos la distancia entre esos dos puntos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obtener la distancia entre el punto x1 y x2, x2 y x3 y luego x3 y x1. Entonces con eso ya podríamos obtener la suma de los lados y dar como resultado el perímetro. Entonces voy a crear acá un double, distancia P1 a P2, que va a ser igual, decíamos, la raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo vamos a obtener nosotros la raíz cuadrada de nuestros queridos puntos? Entonces, mat.sqrt, esa es la forma de sacar una raíz cuadrada. La pueden ver acá. Bueno, la voy a subir un poquito. Dice, retorna el redondeado positivo de la raíz cuadrada de un número, ¿no? Entonces acá lo que nosotros necesitamos es colocar nuestra operación matemática, que sería x2 menos x1 más x2, digo y2 menos y1. Pero este elevado al cuadrado, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, también la librería mat nos ofrece su querido método POW, el cual, ¿cómo trabaja? Recibe dos valores, un A y un B. Entonces lo primero que va a hacer es el primer valor elevado al segundo. Entonces esto de acá tengo que decir que lo eleve al cuadrado. Y lo mismo con esto. mat.pow
y esto lo eleva al cuadrado. Y listo. Bien, entonces con esto habríamos obtenido la distancia de P1 a P2. Tendría que hacer la distancia de P2 a P3 y de P3 a P1. Entonces eso simplemente es cambiar acá los datos. Acá sería 1, 3, 1, 3. Listo. Y la suma de estos tres valores, que son los lados, sería nuestro perímetro. Entonces, distancia de P1 a P2 más distancia de P1 de P2 a P3 más la distancia de P3 a P1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos probar? Bueno, tengo acá preparado algunos valores. Ya, si nuestro triángulo tuviera un punto en 1, 3, otro en 3, menos 2 y otro en menos 3, 0, pues nuestro perímetro sería 16.70, lo cual es correcto, sí. Lo pueden calcular, incluso con reglas, si quieren lo pueden ir midiendo. Entonces aproximadamente va a ser 16.70 o 71. Si yo quiero calcular el área de otro triángulo, acá, menos 2, 3, 3 menos 1 y 5, 6. Perfecto, entonces el área de este triángulo tendría que salir 21.5. Entonces, correcto, 21.5. Entonces ahí estamos viendo que nuestra determinante y nuestra fórmula de distancia entre dos puntos están funcionando. Bien, acá de nuevo voy a hacer la misma prueba de nuestro array list. Listo. Entonces acá me traigo un array list de figuras y lo que yo quiero es, voy a crear acá un triángulo. Bueno, nuestro triángulo de antes nos hubiera servido. 3 menos 1, 5, 6. Ya. Entonces acá voy a crear un cuadrado de base 3 y un círculo en 0, 0 de radio 4. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo quiero añadir una figura geométrica. Recordemos que no puedo construir de esta clase por el motivo de que es una clase abstracta. Entonces, ¿qué le puedo pasar? El círculo. Y como ven, dice true. ¿Por qué? Porque lo ha podido añadir. Si yo trato de añadir un cuadrado, aceptar, me dice true. Quiero añadir ahora un triángulo, aceptar, me dice true. Entonces, ¿cuántos elementos tiene? 3 elementos. ¿Cuáles son? Un círculo, un cuadrado y un triángulo. Bien, entonces básicamente esa sería un esquema de solución para este problema. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender correctamente y practicar bastante? Esto. Un método abstracto implica que todas las clases hijas tendrán ese método, esta coma, ¿no? Tendrán ese método, pero no todas las clases lo implementarán de la misma manera. Entonces, un ejemplo súper claro para entender esto, figuras geométricas. Todas las figuras geométricas tienen un área y un perímetro, pero no todas lo calculan de la misma forma, ¿verdad? Entonces, acá, listo, compila. ¿Qué es lo siguiente que podríamos intentar hacer? Bueno, sabemos de qué triángulos se dividen: escaleno, isósceles, equilátero, cuadrado. Tal vez cuadrado no es en sí la clase, ¿no? Tal vez debería ser cuadrilátero, porque conocemos que existen los cuadrados, rectángulos, trapecios y son variantes, ¿no? Entonces cada una podría ser un esquema para realizar otra vez herencia. Bien, entonces eso sería todo por este video. Espero que les haya quedado claro algunos conceptos de lo que sería herencia, clases abstractas.
Muchas gracias por ver y hasta el siguiente video. Hasta luego.